Gloria a Dios. Bueno, me da mucha alegría estar en este programa de Los Jóvenes Preguntan. Y en esta mañana, pues tenemos algunas preguntas y vamos a dar algunas respuestas según como Dios nos vaya ayudando en su palabra. Gloria al Señor. Y pues quiero presentar a nuestro moderador en esta mañana. Aquí nuestro hermano Jesús Eduardo. Aleluya. Gloria a Dios, pues es un gusto estar con ustedes esta mañana. Así como mi padre lo dijo, me llamo Eduardo Avendaño. Hoy yo voy a estar moderando las preguntas. Le agradezco a la hermana Denise que nos da por la oportunidad y a los pastores también encargados de Guardianes del Aceite que nos dan por la oportunidad de abrir este espacio y así pues tener nosotros una participación emotiva esta mañana. Y de igual manera, mi hermana está aquí al lado, Paola, nombre. Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios que estamos aquí, pues, en el programa, tratando de resolver algunas cuestiones que tienen a los usuarios. Sí, respecto a pues diferentes preguntas que nosotros podamos tener, yo voy a ser moderador esta mañana. El pastor Marbel Avendaño junto con el hermano Alfredo Palacios van a estar respondiendo preguntas que nosotros tengamos como jóvenes expresadas por mi hermana Paola Avendaño. Entonces, estamos listos para esta sesión. Bueno, vamos a comenzar y aquí nuestro hermano Eduardo, la dinámica es esta. Él va a ir presentando a la hermana Paola con las preguntas y va a ir diciendo qué pastor es el que va a estar respondiendo. Así que le vamos a sacar la palabra que nuestro hermano Eduardo sea el que modere este programa. Claro que sí, y comenzamos con la primera pregunta de esta mañana. Si la hermana Paola la podría leer, por favor. La primera pregunta que muchos jóvenes, y no solo jóvenes, sino también personas tienen, es ¿cuál es el verdadero nombre de Dios? ¿Es el Tetragramón, Jehová, Yevá? Entonces, el hermano pastor el pastor Alfredo Palacios, no sé si le gustaría, por favor, responder a esta pregunta. Si fuera tan amable. Bueno, parece que no entra. Bueno, yo voy a comenzar a responder mientras que el hermano Alfredo se conecta. Gloria al Señor. Pues la palabra de Dios nos muestra que cuando Moisés preguntó en ese monte donde Dios estaba hablando con él en Éxodo capítulo 3, Dios se le apareció a Moisés en ese monte y le dijo el Señor que lo iba a usar para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y recuerden ustedes que Moisés había huido de Egipto porque había matado a un soldado egipcio con sus propias manos y la pena por matar a un soldado era también la muerte. Entonces salió huyendo de Egipto y pues se fue allá con su suegro, aleluya, a trabajar y quedó trabajando como un pastor y pastoreando las ovejas. Se le perdió una oveja y la fue a buscar y se le apareció el Señor ahí en ese monte y le habló y le dijo: tienes una misión, te voy a encomendar una misión y tienes que ir a sacar al pueblo de Israel porque he oído su clamor, ha llegado hasta mí. Y entonces Moisés tenía una serie de pretextos y le empieza a presentar al Señor todos sus pretextos de las razones por las cuales él no quería ir a regresar a Egipto. Y en el verso 13 Moisés dice al Señor: aquí llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy, y así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Entonces, si nosotros tomamos en consideración la respuesta que Dios mismo dio a Moisés de cuál es su nombre, vamos a decir que el nombre que Dios respondió es: yo soy el que soy. Y así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Si usted se da cuenta, la palabra yo soy, para Dios, ese es el nombre que Él manifestó. En esta porción de la palabra de Dios, la referencia a yo soy está conectada con el verbo allá del hebreo, que significa ser. Porque entonces, si nosotros analizamos la palabra yo soy, es la conjugación en primera persona del verbo ser. Aleluya. Entonces, en realidad es
ese es el nombre que Dios dio. O sea, dijo, yo soy el ser. ¿Cuál ser? El ser de la creación, el ser de la salvación, el único Dios, el único ser de toda la creación, el único Dios que existe. Entonces, lo que Dios está manifestando es que Él es. O sea, que Él ha existido, Él es el eterno, Él es, ¿no? Entonces, cuando la palabra de Dios realmente quiere manifestar el nombre de Dios, aleluya, entonces Dios manifiesta cuál es su nombre a Moisés y dice yo soy. Sin embargo, ese es el nombre que Dios da a los hombres, pero no es en realidad un nombre. Pero ese es el nombre que Dios da a Moisés. Y mucha gente se confunde porque dice después, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres. Y nosotros vemos la construcción aquí de Jehová, pero el nombre no es Jehová, el nombre que Dios dijo es yo soy. ¿Qué es Jehová entonces? Es la forma o la construcción gramática que el hombre dio al ser para poderlo pronunciar, pero no es algo que Dios manifestó. Él dijo yo soy. Si en realidad nosotros quisiéramos hablar del nombre de Dios en el Antiguo Testamento, diríamos yo soy, el yo soy. Por eso le dicen el gran yo soy. Aleluya. ¿No? Ahora, cuando Dios manifiesta su nombre a los hombres para que alcancemos salvación, lo hace a través del ángel que le habla a José. Cuando José, en Mateo capítulo 1, verso 20, dice la palabra de Dios que José estaba queriendo dejar secretamente a María porque José se había desposado con María y se halló que ella estaba embarazada. Entonces quiso dejarla secretamente de noche y en esa noche se le aparece el ángel de Dios en un sueño y le dice, José, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Aleluya. Y el verso 21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, Jesús no es otro nombre que la construcción de el yo soy más la palabra agregada que salva. Entonces, si quieres saber qué significa Jesús, significa el Salvador o el ser que salva. Lo mismo es el Salvador o el ser que salva o el yo soy Salvador. Si se da cuenta, este nombre es el que Dios manifiesta a los hombres, a toda la humanidad. Aleluya. Pero lo que era el yo soy en el Antiguo Testamento, el gran yo soy, se convierte entonces ahora en el yo soy Salvador. La razón por la que todos los fariseos, todos los religiosos de los judíos, en aquellos entonces se enojaban con el mismo Jesús, era porque el nombre de Jesús significaba el yo soy Salvador. Entonces, esa era la razón por la que su mismo nombre les causaba mucho coraje, porque decían solamente hay un Dios Salvador, y este hombre viene con el nombre del yo soy que salva. O sea, eso es lo que les daba mucho coraje. Además, la Biblia enseña en Hechos capítulo 4, en el verso 11, y cito, y dice así, el verso 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Aquí, gloria al Señor, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, más bien lleno del Espíritu Santo, el verso 8 dice, lleno del Espíritu Santo, habló a los gobernantes del pueblo y a los ancianos de Israel, y aquí está diciendo, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros edificadores, pero ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya. Entonces, si usted reflexiona y dice, el Señor dijo del Antiguo Testamento a Moisés, yo soy. El Juan 1.1 dice que ese verbo ser, que ese yo soy, recuerde que es la conjugación del verbo ser en primera persona. Ese verbo ser, dice la Biblia en Juan 1.1, en el principio el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y en el verso 14 dice, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Ese mismo ser que habló Moisés es el que se hizo carne. Y cuando se hizo carne, manifestó un nombre. Y lo único que agregó el ángel al nombre que él ya había manifestado fue Salvador. Y si nosotros nos vamos a la palabra de Dios en el libro de Isaías, dice yo, soy tu Salvador. No hay otro Salvador fuera de mí. Entonces, el nombre que Dios está manifestando es el mismo que manifestó a Moisés, nada más que ahora con la palabra Salvador. Y esa construcción del tetragramón solo se le agregó la E y la S y una E, una S y una S al final, y en su construcción más cercana sería Yeshua. Y después cuando los romanos lo retoman dicen Yeshua o Jesúa.
y por eso ahora nosotros tenemos en latín el nombre de Jesús. Dice Hechos 4:11, y en ningún otro hay salvación, en este Jesús nada más, porque recuerde que Jesús es el nombre latinizado de Dios, del yo soy que salva, del hebreo. Pero para nosotros los latinos, Jesús es el nombre revelado a los hombres, el que podemos ser salvos, porque el ángel dijo así, pondrá su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, hay que tomar en cuenta que Jesús mismo dijo en Juan capítulo 17, y yo quiero leer así literalmente o textualmente para que usted cheque que Jesús está orando en el verso 1, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Recuerde que Jesús hablaba a sí mismo, gloria al Señor, y decía, se refería a su espíritu como el Padre, y por eso en Juan 14 dijo, el Padre que mora en mí, él hace las obras. No es que el Padre estuviera en otro lado, porque Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, él está orando en Juan 17, y en el verso 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Entonces, si usted se da cuenta, el nombre que tenía la manifestación en carne es el nombre del Espíritu. Jesús dijo el nombre del Padre. Lea usted el verso 5 y dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre. Quiere decir que la carne de Jesús o la manifestación en carne del Espíritu del Padre manifestó el nombre del Espíritu o el nombre del Padre. Entonces, quiere decir que el nombre que daba Jesús es el nombre de su Espíritu, es el nombre del Padre, y Jesús mismo lo dijo. Entonces, algunos todavía tienen dudas después de esto, pero Jesús mismo dijo, he manifestado tu nombre. ¿Cuál es el nombre que Jesús manifestó? El nombre que el ángel le instruyó a José, y es el nombre que estaba en la carne, el nombre que tenía la carne, pero también es el nombre del Espíritu, es el nombre de la manifestación de Dios como Padre, como Moisés, o como el Dios, el yo soy del Antiguo Testamento. Dice, ahora este Padre, que es el Dios que le habló a Moisés, manifiesta su nombre a través de su carne. Y dice, he manifestado tu nombre. El nombre es Jesús. Si usted no quisiera hablar en hebreo, sería como Yeshua o Yeshua, como algunos le dicen, pero en latín, el nombre que Dios ha revelado, que significa el yo soy Salvador, es Jesús. Y el verso 26 dice, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Aleluya. Amén. Entonces, el nombre que realmente Dios ha manifestado a los hombres está en Hechos 4, del verso 11 y 12, y obviamente revelado a los hombres a través de José, porque José le puso el nombre por instrucción del ángel y le nombró a la manifestación en carne de Dios Jesús, ¿no? Entonces, gloria al Señor. No sé si responde la pregunta. Claro que sí. Muchas gracias por la respuesta, hermano Manuel. Yo creo que es una muy buena respuesta, ya que no solo a veces la tenemos los jóvenes de iglesia, sino que también hermanos que a veces no logran percibir este tipo de respuestas. Hermano Palacios, nos gustaría saber si también está ahí, ya que usted es el siguiente con la respuesta. Entonces, primero vamos a escucharla por parte de la hermana Paola. No sé si usted, hermano Palacios, le gustaría argumentar algo más respecto a la respuesta que acaba de dar el hermano Marvel. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Muy bien, lo que el hermano está hablando acerca del nombre revelado de nuestro Dios, que realmente viene a cumplirse en Jesucristo, ¿no? Era un nombre que Dios había prometido. Respecto al nombre de Jehová o Yahvé, realmente sabemos que el nombre que Dios dio a Moisés allí, que se ha escrito en la Biblia como Jehová, o en algunas otras versiones como la católica, Yahvé, hay en otras que dice Yahweh. Realmente lo único que se conoce de ese nombre son las 4 letras. Recordemos que el hebreo carecía de vocales, entonces solamente se conoce que había 4 letras, YHWH, lo que se conoce como el tetragramatón.
Los hebreos, como nunca pronunciaban el nombre de Dios, realmente nadie sabe cómo se decía, porque ellos por reverencia ese nombre nunca lo pronunciaron. Entonces eso se guardó muy celosamente y realmente nadie sabe, digamos hasta el día de hoy, cómo era la verdadera pronunciación de ese nombre. El nombre realmente Jehová es como un derivado del nombre Yo Soy, que explicaba el hermano, ¿sí? Pero con el paso del tiempo, digamos muchos años después, entonces se colocaron algunas letras para darle un sonido a esas cuatro consonantes. Se le colocaron algunas letras. Y eh, algunos, por ejemplo, entonces le llaman Jehová, pero hay otros que le llaman Yahvé. Entonces cualquiera de los dos nombres pudiera ser, pero realmente no hay una seguridad. Entonces podemos decir que realmente Jehová o Yahvé o Yahweh realmente no se sabe cuál era el nombre porque nadie sabe cómo se pronunciaba. Entonces por eso en algunas Biblias, por ejemplo la Biblia en inglés, casi nunca usa el nombre Jehová, sino que usa el designativo Señor, porque realmente no se sabe cuál era ese nombre. Entonces realmente el nombre que sabemos ahorita revelar de nuestro Dios es Jesús, porque ese fue el nombre que se prometió revelar en Isaías 52:6, como estaba explicando nuestro hermano Marvé. Entonces, ahora, mira, el nombre Jehová realmente no es el nombre correcto. ¿Por qué? Porque es YHWH. Entonces, es más pronunciable de acuerdo a sería Yahweh. En la Biblia Católica está Yahvé, pero digamos hasta el día de hoy nadie sabe de los eruditos de la Biblia, nadie conoce cuál era el nombre exacto que se pronunció allí cuando Dios le habló a Moisés. Gracias a Dios tenemos hoy el nombre revelado, que es el nombre de Jesucristo, que es el nombre sobre todo nombre. Bueno, pues muchas gracias por argumentar esa respuesta. Yo creo que quedó, bueno, claro. Podríamos estar hablando más del tema, ¿verdad? Pero pues tenemos más preguntas. La hermana Paola nos va a leer la siguiente. ¿Realmente Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros? Eso es una muy buena pregunta. Entonces, hermano Marvel, ¿le gustaría respondernos, por favor? Sí, disculpe, ¿cómo usted habló? Hermano Alfredo Palacios, no sé si nos gustaría dar una respuesta a esta pregunta, por favor. ¿Me repite la pregunta bien, hermano? ¿Le escuché a la hermana? Claro, no hay ningún problema. ¿Realmente Dios tiene un propósito para nosotros? No le escucho. No le escucho. Claro, fuerte. Si realmente Dios tiene un propósito para nuestra vida como jóvenes. Listo. Si Dios tiene emociones, es la pregunta, ¿sí? Bueno. Sí, hermano, más bien que no me escucha la hermana. Sí. Si no, yo la digo, si realmente Dios tiene un propósito para nosotros como jóvenes en esta etapa de nuestra vida, hermano. Amén. Sería la pregunta. Muy bien. Claro, yo creo que pues hay muchas partes en la Biblia donde siempre nos muestra realmente el propósito de Dios para los jóvenes. Siempre vemos a través de toda la escritura, realmente el propósito de Dios con la vida del hombre comienza desde, la Biblia dice que antes de nacer. Por ejemplo, Pablo dice que desde antes de que él naciera, dice, desde el vientre de mi madre, Dios tuvo un propósito para mí. Dios ya me había escogido, me había apartado. En el profeta Jeremías también dice la escritura, también dice, desde antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Entonces realmente el propósito de Dios comienza aún desde antes de que nosotros naciéramos. Pero vemos que a través de que el hombre va desarrollándose y va tomando ya, digamos, va llegando a la etapa de la juventud, Dios va demostrando lo que Él quiere en el joven. En la Biblia vemos, por ejemplo, en el caso, digamos, de Timoteo. La Biblia nos dice que desde la niñez él había aprendido las Sagradas Escrituras. Pero sabemos que todo en la vida tiene su desarrollo. Hay un tiempo en que ciertas cosas se van cumpliendo en esa etapa de la vida. Ya cuando se llega a una etapa de la juventud,
entonces cuando el joven está como preparándose para desarrollar ese propósito que Dios tiene para él. Entonces ya vemos, por ejemplo, el caso de Timoteo, nosotros vemos que dice que él tuvo una fe que fue transmitida por su abuela, luego por su mamá, y que él heredó de ellas. Y luego entonces la Biblia nos dice que cuando viene el apóstol Pablo a encontrarlo a él allí, entonces él comienza a manifestarle que realmente él estaba en el propósito de Dios. Dios lo llena de dones, Dios lo llena de capacidades para que él pueda desarrollar un ministerio. Entonces, sí hay un ministerio, sí hay un propósito de Dios. La Biblia nos dice es que nosotros debemos encontrarlo. Entregándonos a la voluntad de Dios, Dios va a mostrar un propósito en el que tienen cada uno. Hay un propósito general para todos, pero hay un propósito específico para la vida de cada uno. Entonces, cada joven debe encontrar, metiéndose en la voluntad de Dios, consagrándose a Dios, va a encontrar qué es lo que Dios específicamente tiene para él. Recordemos que la Biblia dice que, por ejemplo, en cuanto a ministerios, dones, Dios repartió según como él quiso, pero cada persona debe mirar cuál es el perfil que Dios tiene para mi vida. Pero sí hay un propósito de Dios respecto a cada joven. Pues muchas gracias, hermano Alfredo Palacios, por su respuesta. Y la verdad es que esta es una pregunta muy buena, ya que bastantes jóvenes pues continuamente tienen esta pregunta y se las hacen debido a la sociedad en que estamos y que si nosotros realmente servimos para algo y todo esto. Pero yo creo que a final de cuentas, y Dios con los talentos que nos va dando, podemos encaminarnos hacia una buena dirección, más en estos tiempos que es muy necesario, ¿no? Entonces, no sé si el hermano Marvel guste argumentar a esta respuesta algo más. Sí, yo creo que de todos los problemas que atravesamos todos los seres humanos, los que ya estamos en la edad adulta, también atravesamos por la adolescencia, y hay algún momento en que nos sentimos un poco perdidos por las diferentes circunstancias, por las cuestiones del entorno, por las enseñanzas que nosotros recibimos de nuestros padres. Y yo creo que una de las funciones de los padres que Jesús estableció es instruir al niño en mi camino para que aún siendo viejo no se aparte de él. Creo que uno de los propósitos de los padres para los hijos, para que los hijos entiendan su propósito, es instruirlos desde niños para que cuando atraviesen por la etapa de la adolescencia, de la juventud, antes de llegar a la madurez, todos los seres humanos entendamos que nuestro propósito por el cual fuimos creados es para conocer a nuestro Dios. Tenemos esta vida solamente para poder ganarnos el derecho de estar con el Señor por toda la eternidad. Entonces, si un joven no sabe que está aquí temporalmente, brevemente, para ganar su derecho a vivir con Dios por toda la eternidad, entonces no conoce su propósito. El Señor Jesucristo habló de los placeres de este mundo, de la vanagloria de la vida, de los deseos de los ojos, de los deseos de la carne, y dijo que esto es pasajero, que la vida del hombre es como la flor del campo, que ahorita es y mañana se marchita. Entonces, si la vida del hombre es tan breve, mucha gente a veces no encuentra su propósito. Yo he hablado con ancianos para corroborar este sentir de que si la vida del hombre se hace muy larga, e incluso hay una licenciatura en geriatría que ayuda a las personas a entender por qué ahora que están en la edad, ya la etapa de la ancianidad, de la vejez, cuál es el propósito de seguir viviendo, porque algunos ancianos ya no sienten el propósito de seguir viviendo y han sentido que su vida es demasiado corta, que no vivieron realmente. Entonces, yo creo que por eso el Señor acortó la vida a 80 años, los más fuertes 60, los menos fuertes, pero vemos hoy en día que muchos jóvenes están perdiendo su propósito de vida. Es quiere decir, ayer recibimos una noticia que también en lo personal me afectó y que me ha estado afectando desde que hemos estado viendo de jóvenes tomando la vida de otros a través de la violencia, de armas de fuego. Y ayer en Estados Unidos, en Texas, vimos eso. ¿Por qué sucede eso? Pues porque Dios no está, como yo digo, en la ecuación de sus vidas. Dios no está formando parte de la vida de muchos jóvenes porque padres no están enseñando
el propósito de sus hijos, que es amarnos unos a los otros, ayudarnos unos a los otros, orar los unos por los otros. Y los jóvenes no entienden ese propósito. Entonces, ¿por qué no se les enseña? Entonces, nosotros como padres tenemos el deber de enseñar a nuestros hijos cuál es el propósito de sus vidas. ¿Para qué están aquí? Como bien dice nuestro hermano Alfredo Palacios, Dios nos ha escogido desde el vientre de nuestra madre, pero para que adoremos, para que conozcamos a nuestro Dios, le podamos adorar, le podamos rendir tributo a Él. Miren lo que pasa con el pueblo de Israel. Ellos sabían que Dios los había rescatado de Egipto, pero estando en torno a las naciones donde ellos vivían, comenzaban a adquirir las costumbres, tradiciones y la adoración a los ídolos que adoraban las naciones en las cuales habían tomado. Entonces, ¿por qué? Porque ellos empezaban a desconocer su propósito. Lean lo que dice Deuteronomio capítulo 6, el verso 4, cuando dice, oye Israel, el nombre de tu Dios es único. Y fíjese lo que dice después, y amarás a este Dios único con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y la vas a enseñar a tus hijos, y la vas a poner en los dinteles de tus puertas, y lo vas a, en la mañana, en la tarde, y en la noche, lo vas a repetir a tus hijos. Y fíjese ese enfoque de Dios, de estar constantemente enseñándole a nuestros hijos cuál es el propósito de su existencia. Vemos a jóvenes con muchos problemas existenciales en el día de hoy, porque los padres no han trabajado en la vida espiritual de los hijos. Entonces yo les digo a los jóvenes que estén mirando este programa, el propósito que Dios les ha escogido desde el vientre es para que ustedes alaben a Dios, para que ustedes adoren a Dios, para que en esta vida, en el transcurso de esta vida, ustedes puedan ganarse el derecho para estar con Dios por toda la eternidad. Por eso la Biblia dice, joven, gózate en tu vida, no haz lo que desee tu corazón, pero recuerda que sobre todas las cosas que tú hagas, Dios te va a juzgar. Y si el joven entiende que su propósito es conectarse con Dios, tener una relación íntima, directa con Dios, entonces el joven va a estar, va a hacer el bien en su vida, va a procurar el bien en su vida, hacer el bien en los demás, porque ha entendido que su propósito es vivir esta vida para Dios y en favor de los demás, a través de haciendo la obra de Dios en su vida, pero apoyando a los demás también, porque eso es lo que Dios ha enseñado, que nos amemos los unos a los otros, como he repetido hace rato, ¿no? Aleluya. Bueno, un punto muy importante que únicamente me gustaría decir nada más para cerrar esta pregunta es que pues a veces se los olvida a algunos, pero muchas de las figuras bíblicas que nosotros ponemos, ejemplo, como Daniel, como David, ¿no? También está Sadrach, Mesach, Abednego. Todas estas figuras, nosotros, ejemplos que tenemos en la Biblia, pues eran jóvenes, ¿no? Y a veces, muchas veces en la iglesia, se menosprecia, se hace a un lado esta parte juvenil, cuando en realidad yo creo que también se debe de tomar la debida importancia. Entonces, como decía el hermano Marvel, los papás deben encaminar a sus hijos en esta área, ya que desde la juventud Dios puede usar a los jóvenes en distintas áreas, ¿no? Entonces, seguimos avanzando con las preguntas. Hermana Paola, si nos podría leer la siguiente, por favor. ¿Dios tiene emociones? Entonces, ¿Dios realmente tiene emociones? Pues la pregunta es, ¿Dios realmente tiene emociones? Como tal, el hermano Alfredo Palacios, no sé si usted responde. Amén. Bueno, claro, si pensamos en Dios, que somos creados a imagen y semejanza de Dios, esto quiere decir que Dios nos puso a nosotros cosas que hay en Él. Entonces sí podemos decir afirmativamente, Dios tiene emociones. La Biblia dice, por ejemplo, muchas veces dice, Dios se enojó contra el pueblo. La Biblia dice que Dios se entristeció, que a Dios le dolió en su corazón ciertas actitudes. Por ejemplo, en el tiempo del diluvio, la Biblia dice que a Dios le dolió en su corazón ver la condición del estado humano. Ahora, en la palabra de Dios se ven, digamos, expresiones que llamamos nosotros antropomórficas, que quiere decir que en el lenguaje humano asignamos a Dios cosas para que podamos nosotros entender. Pero cuando nosotros vemos, por ejemplo, la manifestación de Dios en carne, entonces en Cristo vemos que Cristo sentía tristeza, Cristo se enojaba, Cristo sentía dolor,
y todas las emociones de un ser humano. Entonces, digamos, Dios en carne, o Dios en Cristo, tiene todas las emociones de un ser humano. Y la Biblia nos dice que Él vino precisamente para poder tomar, o sea, nuestra naturaleza y poder sentir lo que nosotros sentimos como humanos. Pero atribuyéndole a Dios, a su divinidad, lo hablamos dentro de un lenguaje humano. Y podemos decir entonces que Dios se entristece, Dios siente dolor y todos los asuntos relacionados con las emociones. Pero claro, Dios es un Dios que tiene sentimientos. No pensamos en un Dios que es insensible, un Dios que no se duele, un Dios que no siente inclinaciones de compasión, porque todas esas son cosas que se le atribuyen a Dios en su naturaleza. Y si nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pues realmente las cosas que nosotros expresamos son algo que nos dice a nosotros que recibimos eso de Dios cuando Dios nos creó. Entonces Dios sí, Dios tiene emociones. Entonces, Dios le duele cuando ve al ser humano en la miseria. Dios siente compasión cuando ve a las personas en su necesidad. Dios siente dolor cuando ve cómo el ser humano se va destruyendo. Dios se enoja cuando ve que el hombre se va desviando por los caminos torcidos. Todas esas emociones las siente Dios. Y la Biblia nos muestra, en toda la Biblia nos muestra esas emociones en Dios. Y claro, hay dentro del lenguaje humano que se atribuye cosas a Dios, pero Dios sí tiene emociones. Ese es realmente lo que la Biblia nos enseña. Muchas gracias, hermano, por su respuesta. También recordemos que, pues, a final de cuentas, nosotros estamos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Entonces, también en este aspecto nosotros podemos ver que la divinidad de Dios está enfocada también cuando nos creó un poco hasta este lado humano y cómo las emociones nos pueden transformar y crear como seres humanos, ¿no? También, hermano Marvel, no sé si guste dar algún comentario o argumentar a la respuesta del hermano Alfredo Palacios. Bueno, el hermano tiene mucha razón en lo que él dice, en esta parte de antropomórfica que se refiere a la conformación del ser humano, como la forma del ser humano. Pues la Biblia habla de que el amor de Dios es eterno, ¿no? En Jeremías 31, el verso 3, es una cita muy, muy usada regularmente y recurrentemente por todos los que amamos a Dios y los que nos gusta reconocer que Dios nos ama. Dice la palabra de Dios: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Si nosotros vamos al origen de todas las emociones buenas, está el amor, ¿no? El amor de Dios. Entonces el amor de Dios es eterno. Y esa es la más grande emoción y la más poderosa emoción que existe, porque es la esencia de Dios. Y si nosotros vamos a cuál es la esencia de Dios, la esencia de Dios es, dice Juan 4:24, Dios es amor. Entonces, en realidad Dios es ese cúmulo de emociones que tienen un sentido positivo. Pero también la Biblia dice que Dios aborrece. Entonces, en la palabra en el lenguaje de los hebreos, la palabra aborrece no existe, la palabra es odio. Entonces, Dios también puede odiar, así Él odia el pecado, aborrece el pecado. Nada más que la palabra odio para nosotros tiene una connotación un tanto negativa, pero para los judíos no existe la palabra aborrecer. Para los judíos la palabra es odio, o sea que Dios odia, ¿no? En nuestro sentido menos negativo de la palabra diríamos Dios repudia, ¿no? Rechaza, pero para los judíos es odio. O sea, quiere decir Dios aborrece completamente el pecado, ¿no? Porque no tiene comunión la luz con las tinieblas. Sin embargo, ama al pecador. Entonces, con amor eterno te ha amado, pero aborrece el pecado. Quiere decir que aunque Dios nos ama con amor eterno, a Él no le agrada nada el pecado en la vida del hombre. Quiere decir, odia esa parte del pecado que está aquí, que vino desde que Satanás obviamente fue desechado y corrido realmente ¿no? de los cielos, ¿no? Así como dice la palabra de Dios, hasta que se halló maldad en él. Entonces, nosotros tenemos que estar bien conscientes de que nuestro Dios es el Dios de las emociones. La Biblia dice en Juan capítulo, aquí lo tenía, es el verso 35,
Ahorita les digo qué cita es. El Juan capítulo 11, verso 35, la Biblia dice que cuando llegó a ver a su amigo, aleluya, usted sabe quién era su amigo, ¿verdad? Lázaro. Llegó a ver a su amigo Lázaro en la tumba, dice la palabra de Dios que Jesús lloró, ¿no? Entonces es el verso más corto de la Biblia, pero habla de la emoción de que nuestro Señor Jesucristo es el Dios, o sea, Dios en espíritu manifiesta su amor y su aborrecimiento o su odio hacia el pecado, pero manifiesta su amor eterno hacia todos los seres humanos, ¿no? Pero estando en carne, vemos al Dios, como dice nuestro hermano Alfredo Palacios, al Dios de las emociones. Vemos que Jesús lloró, ¿no? Y dijeron los judíos, mirad cómo le amaba, ¿no? Esa era la visión de ellos. ¿Pero por qué Jesús lloró? Bueno, porque es el Dios de las emociones. Y entonces como que ahora nosotros, cuando perdemos a un ser querido, bueno, se adelanta un ser querido en esta promoción a ser en los cielos, o que el Señor toma, porque Él tiene las llaves de la muerte y el Hades, y Él toma y envía la muerte para recoger el alma de alguien, y recoge su espíritu, y esa persona muere, ¿no? O duerme, como dice el Señor Jesucristo, más bien. Entonces nos da el Señor el permiso de poder lamentarnos de esa para nosotros pérdida, ¿no? Pero si es en el Señor Jesucristo, pues entonces es una ganancia, como dijo el apóstol Pablo. Pero a nosotros nos sentimos esa emoción. Y que el Señor como que nos dio esa aprobación porque Él mismo lloró. Entonces, dice el Señor, lloraréis y os lamentaréis, ¿no? Pero vuestro gozo, después de esa tristeza se convertirá en gozo. Y vuestra tristeza se convertirá en danza. Entonces, el Señor sabe que tenemos tristezas, que tenemos alegrías y que tenemos gozo, porque Él nos hizo así. Entonces, ¿por qué? Porque, como bien dice el hermano Eduardo, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Por eso tenemos emociones, porque nuestro Dios es el Dios de las emociones. Muchas gracias, hermano Manuel, por argumentar su respuesta. Tenemos ahí conectado al hermano Ramón Martínez. No sé si gustaría añadir algo también a esta pregunta, hermano. Hermano Alfredo sigue estando ahí. No, el hermano Alfredo Palacio sigue estando ahí. Sí, hermano Ramón Alfredo. Ahí está hermano Ramón Alfredo. ¿Quiere participar, hermano Ramón Alfredo? Ahí está. Solo déjeme ubicar. No voy a salir bien en este momento. Okay. Deme un minutito. Ok. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. Ahora sí que avanzando. Hermana Paola, por favor. ¿Cómo un joven cristiano puedo practicar actividades como el hipnotismo, el tarot, la astrología o la lectura del horóscopo? ¿Puede repetirlo, por favor? Un poquito más fuerte. Sí, como fuerte. Como un joven cristiano, yo puedo practicar actividades como el hipnotismo, el tarot, la astrología o la lectura del horóscopo. Hermano Alfredo, no sé si nos gustaría ayudar con la respuesta, por favor. Amén, gloria a Dios. Bueno, hay algunas cosas, ¿no? Hay, por ejemplo, con relación al hipnotismo, al tarot, todas aquellas cosas. Entonces, lo primero que quiero decir es que en la palabra de Dios hay realmente algunas cosas que son prohibiciones, estrictamente. Dios ha prohibido. Encontramos, por ejemplo, en Levítico, en el libro de Deuteronomio, prohibiciones estrictas acerca de estas prácticas que tenían las naciones allí en la tierra de Israel. Y que específicamente Dios les dijo a ellos, no anden en sus prácticas, no anden en las cosas que ellos hacen, porque ellos consultan a divinos, consultan a ídolos, consultan a muertos, y Dios les dijo a ellos, pero ustedes no van a hacer esto, el temor de ustedes va a ser Dios, el Señor. Entonces, por ejemplo, la adivinación es una forma de yo querer saber acerca de cosas futuras, a saber de cosas que de pronto
estoy limitado en mi conocimiento. Pero hay cosas muy específicas en la palabra. Por ejemplo, Isaías capítulo 8 nos dice lo siguiente, allí en el versículo 19. Si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y luego dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces la palabra de Dios en este punto es bien clara. Nosotros tenemos a alguien a quien consultar, a quien preguntar por las cosas que no entendemos, por las cosas que queremos conocer. Y lo primero, tenemos un testimonio en la Escritura. La voluntad de Dios para el ser humano, específicamente para el cristiano, está en su palabra. Entonces Dios nos ha vedado esto para que nosotros no vayamos a consultar a personas que, por ejemplo, como en el caso de Babilonia. Los babilonios tenían toda esta cosa que en cierta manera está envuelto, digamos, en la hechicería, en la brujería, en la magia. Son parte de eso. Pero vemos que cuando ellos quisieron saber, como el caso de Nabucodonosor, conocer, revélenme este sueño, el significado de esto, ahí estaban todos esos magos, todos esos sabios, y ellos no pudieron darle una dirección, no pudieron darle una respuesta. ¿A quién tuvieron que acudir? A Daniel. ¿Por qué? Porque era el que tenía el Espíritu de Dios y era el que tenía esa capacidad para descifrar y decir cosas que solamente estaban en la mente de Dios. Entonces, ahí nosotros vemos ese contraste entre todos aquellos que tienen esa sabiduría mundana, basada en agüeros, basada en adivinación, basada en las ciencias muchas veces ocultas, pero vemos que la sabiduría de Dios es la única que realmente tiene ahí la respuesta. Hay un pasaje también aquí en Isaías, porque aquí, puntualmente en esto, pues es bueno leer la palabra. Isaías 47, versículo 12, dice allí, estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizás podrás mejorarte, quizás te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Ahí es que está hablando del horóscopo, está hablando de los que contemplan los cielos, o sea, la astrología. Y Dios está haciendo un contraste, le está diciendo que ellos entonces te digan tu futuro, lo que va a venir, pero está mostrando que realmente todo eso es vanidad, que nunca pudieron encontrar poder en eso, liberación en eso, pero Dios está diciendo, yo soy el que anuncio todas las cosas desde el principio, y nos muestra entonces que solamente Dios tiene el poder para realmente decirnos las cosas que nosotros necesitamos hacer. Entonces, tenemos un Dios al cual consultar. ¿Queremos conocer algo del futuro? Bueno, está en la Escritura. ¿Queremos conocer algo acerca de nuestra vida? Tenemos un Dios que revela todas las cosas. Entonces, tenemos que conectarnos con esa fuente de revelación que es Dios, el Espíritu Santo, para que podamos entender realmente lo que nosotros queremos conocer. Ahora, un asunto por decir sobre el hipnotismo, y aquí quiero ser breve. Dios siempre quiere que el hombre actúe en base a su voluntad y que sea consciente de sí mismo. Dios quiere es que el hombre domine su propia vida y que actúe en consecuencia, no que actúe bajo, por ejemplo, narcóticos, bajo drogas, para que su mente no pueda estar lúcida, como es el caso del hipnotismo. Dios quiere que el hombre enfrente sus cosas, sus problemas, y que venga por medio de un arrepentimiento para actuar y entender que todos los problemas tienen solución cuando nosotros enfrentamos nuestras cosas en la presencia de Dios. Sí, hermano, eso es muy, muy cierto. Y pues lo que más hemos visto como jóvenes en ese aspecto, bueno, que se meten mucho en eso es con los horóscopos, y ahí desgraciadamente pues van creyendo en ciertas cosas, pero como usted dice, Dios es el único que puede dar la respuesta hacia estas interrogativas y estas preguntas. Hermano Ramón Martínez, no sé si guste argumentar hacia esta pregunta,
No sé si la escuchó bien o gusta que se la repitamos. Buen día, buen día. Que Dios lo bendiga, hermano. Buen día. Me repiten la Sí, pregunta. ahorita se la repetimos, con mucho gusto. Paola. Nosotros como jóvenes cristianos podemos hacer actividades, podemos practicar lo que es el horóscopo, el tarot, la hipnotización, la astrología para responder preguntas que tenemos. Ok, como jóvenes. Bueno, nadie debería practicar eso, sinceramente. Claro que sí. Ni jóvenes, ni adultos, ni nadie. Porque la realidad, todo eso es un engaño. En todo eso hay un engaño. Y el problema mayor es que eso le abre puerta a demonios a nuestra vida. No simplemente por el hecho de ser prohibido, porque nadie puede resolver el futuro, porque el futuro y el pasado son ilusiones. El pasado existió, pero ya no existe. El futuro no existe. Lo que tenemos siempre es el presente, ¿verdad? Uno tiene que vivir en el presente siempre. Y aquel que quiera saber al futuro es como lo que dijo el Señor, preocuparse por el día de mañana. O sea, estar ocupado antes de que venga, eso es incorrecto en la vida. Entonces nadie debería practicarlo. Y lo más grave de eso es que son portales en nuestra alma y nuestra mente para que demonios estén operando en nuestras vidas y destruirnos. Obviamente vamos a ir desenfocándonos de la vida espiritual, de la vida de Dios, y nos vamos a ir interesando en todas esas trampas que el diablo tiene a través de todas estas cosas, ¿verdad? Nadie debe consultar ni a divinos, ni a la fortuna, ni a la muerte, absolutamente nada. Porque es tratar directamente con demonios, tratar directamente con el diablo. Entonces, o es Dios o es el diablo. O sea, no puede el bien y el mal estar juntos, convivir juntos. Entonces, querer conocer algo bueno a través de lo malo, entonces es maldad. Eso es totalmente negativo. Y intentar nosotros caer bajo influencia de hipnotizadores, o sea, es abrirle la ventana de nuestro psique a estas personas. O sea, cuando hipnotizan a una persona, ¿verdad? Le dejan la mente en blanco y todo, y tener la mente en blanco es darle acceso a que otra fuerza controle nuestra mente, nuestro ser, y eso es peligroso, peligrosísimo. Entonces, a veces se ve como wow, qué fantástico, qué maravilloso y todo eso. Pero eso no es una manipulación demoníaca en la vida de la persona. Entonces, en realidad nadie debería practicar ninguna de esas cosas, porque una cosa es la astrología, otra cosa es la astronomía. Entonces, la astrología no lleva a nada, pero la astronomía sirve para las estaciones y cosechas y todo lo demás. Pero el ser humano cree que la vía más fácil, más rápida y sin compromiso es buscar esas cosas para que le resuelva la vida. Entonces decía el hermano Alfredo que Dios tiene que ser nuestra fuente de consulta para todo, ¿verdad? No tenemos más, ni horóscopo, ni tarot, ni la pata de conejo, nada de eso ayuda, ¿verdad? Nada de eso ayuda. Bendiciones. Hermano, pues muchísimas gracias por argumentar la respuesta de esa manera, y pues damos por concluido esta sesión de preguntas y respuestas por parte de los jóvenes. Agradezco al pastor Marvel, al pastor Alfredo Palacios, al hermano Martínez que acabamos de escuchar en este momento. Ahora sí que pues a final de cuentas cada pregunta podría ser una enseñanza que nos podría tomar días, ¿verdad? Pero pues resumiéndolo de esta manera, ahora sí que somos jóvenes, ¿no? Entonces, esas respuestas pues las podemos buscar las preguntas y las respuestas las podemos obtener
de una manera más conclusa, ¿no? Entonces, le damos gracias a la pastora Denise Ortiz por darnos esta oportunidad de abrir este espacio. Y yo creo que no solo nos sirve a los jóvenes, sino también a diferentes hermanos en distintas edades. Y damos por concluido esta parte. Estamos con usted, hermana Denise. Gracias, hijitos. Gloria al Señor. Qué lindo se ven. Fuerte abrazo para los dos. Gloria al Señor. Un gran ejemplo. Yo creo que es el inicio de una gran actividad con los jóvenes preguntan, ya que el deseo de nuestro corazón es que sábado a sábado hayan jóvenes en esta plataforma, gloria al Señor, con esas inquietudes que necesitamos consultarlas. A veces nos quedamos allí como, ¿y de dónde viene esto? Y se quedan esas lagunas en nuestra mente y llega después el enemigo y trata de dar las respuestas que no son conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces es importante, muy importante. Muchísimas gracias. Gracias al Señor, primera vez que lo veo actuar así y yo sé que es el inicio, amén. Y la hermana Paola también, Dios me les bendiga, hermosa familia, gloria al Señor, anhelando verles frente a frente, gloria a Dios, aleluya. Bueno, vamos a continuar adelante. También ustedes tienen la parte hoy de lo que es